a Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Nuevamente tenemos una emisión más de su programa donde podrá conocer los temas más curiosos, la información que tal vez usted no conocía y va a poder compartir ahora con cualquier persona que rodee su círculo, ya sea familiar, social, y va a poder tener datos verdaderamente interesantes para iniciar conversaciones que van a durar un buen de minutos. Mientras tanto, yo le quiero desear un buen viernes en lo que va ahorita ya de la noche. Ya tenemos por ahí algunas lluvias, tenemos ya incluso tormentas. Por fin se fue la canícula este pasado martes y ahora ya estamos en lo que es la recta final de para mí mal habido verano. Sabe que yo no soy adepto para nada al calor, y pues ya estoy feliz de que por fin vamos a tener más airecito, más lluvias, cielos nublados, y vamos a poder disfrutar ahora sí del exterior, de poder salir a caminar, de poder pasear, ir a los cerros, a algún parque, y ya no nos vamos a estar calcinando bajo 40 y tantos grados de temperatura, ni tener que estarnos poniendo tanto bloqueador en la piel. Y pues, ¿qué otra cosa se puede decir para este fin de semana? Pues que hay buenos partidos que esperar. De hecho, ahorita a las 9 sabemos que va a jugar Rayados contra Santos, y pues va a ser un partido de verdad interesante. Me parece que estar en su segundo partido Vincent Janssen, que se va a, espero, lucir como nuevo integrante de la escuadra. Y para mañana vamos a tener a Tigres contra América, que pues por ahora es como que el partido que tiene más ojos encima de él. Y yo le quiero comentar que el episodio de hoy, la transmisión de hoy, se va a tratar nuevamente de un especial, de un tema en específico, y es uno que ya le debía yo desde hace varios capítulos, y es el de Marytown Stee. Ya se le había comentado varias veces. Marytown Stee fue una bruja, supuestamente, y ya con eso dije, pues ¿saben qué? Voy a llevarles una lista a los radioescuchas de las brujas famosas de la historia, brujas entre comillas, porque sabemos que anteriormente solo se decía que eran brujas y ya las andaban matando, quemando, ahogando, pero pues es parte de nuestra historia, y pues sí se le puede considerar brujas, por lo menos en los registros de estas personas que anteriormente se dedicaban prácticamente a la cacería humana. Y empezando precisamente con la historia de Marytown Stee, ella era una mujer bastante respetada en Salem, Massachusetts, ahí por el año de 1692. Era una mujer amable, religiosa, y cuyo comportamiento digno se ajustaba precisamente al código de conducta, que era bastante estricto en esos años. Sabemos que los primeros colonos de Estados Unidos pues eran básicamente puritanos, que se fueron de lo que ellos consideraban un liberalismo extremo en Inglaterra y en Europa. Entonces los peregrinos que llegaron a Estados Unidos pues eran bastante conservadores, bastante religiosos, y esa es la razón de por qué hubo tantas muertes en aquellas persecuciones de brujas del siglo XVII. Y pues Marytown Stee es solo una de muchas de esas mujeres que se puede considerar brujas. Usted tendría la última palabra en cuanto a si lo fue o no, porque pues son personas que a lo mejor tenían costumbres extrañas, tal vez les interesaba mucho la naturaleza o tenían conocimientos de herbolaria o algo, y eso era más que suficiente para poder condenarlas y pues se puede decir prácticamente ejecutarlas. En ese año de 1692, Marytown Stee tenía 58 años, estaba casada con un hombre llamado Isaac Stee, y con quien tuvo 7 hijos. Típico de la gente del pasado, tener los más hijos posibles. Poseían y vivían en una granja bastante grande y valiosa. Pero incluso Mary no estaba a salvo de la histeria que azotaba Estados Unidos en esa época, y en abril de 1692 fue acusada de brujería. La acusación conmocionó al pueblo. A diferencia de algunas de las otras brujas, Mary no era una paria social, no era una persona que se pudiera considerar indeseable, con prácticas no bien vistas.
Como mencionábamos, ella era una persona pues bastante recatada, respetable, a diferencia de todas las demás personas, bueno, mujeres, que eran acusadas de brujas casi prácticamente todos los días. Mary fue muy tranquila y respetuosa durante el juicio que se le hizo. Su prueba siguió el patrón de la mayoría en Salem. Las niñas afectadas, supuestamente por la hechicería de Mary, tuvieron ataques en la sala del tribunal y en ocasiones se quedaban mudas sin poder pronunciar palabras. Y el magistrado le aconsejó que confesara su culpa para que ya pudiera terminar con ese juicio, lo cual él consideró demostrado sin lugar a dudas por el sufrimiento de las niñas. Hay incluso películas que demuestran cómo en esas sociedades era suficiente que una persona tuviera algún tipo de resentimiento con otra para poder aprovecharse de esta pues pseudo inquisición que se estaba haciendo en Estados Unidos, y simplemente con que dijeras que esa persona que no te agradaba te hacía hechizos o te había embrujado, te atacaba de alguna manera paranormal, ya con eso podría proceder un juicio. Y cuando ya una mujer estaba acusada de ser bruja, pues ya era bastante difícil que pudiera ser liberada, que pudiera ser exonerada, y que las personas de verdad entendieran que no lo era algo prácticamente imposible que sucediera. El juez llegó incluso a preguntarle a Mary, ¿hasta dónde has cooperado con Satanás? Y ella simplemente respondía, Señor, nunca cooperé con él, de hecho rezo contra él todos los días. Él le decía que confesara que Mary era culpable. Y ella simplemente dijo que tal vez esa era la última vez que iba a hablar, pero que ella estaba libre de pecado. Durante el juicio, cuando Mary juntó las manos de una de las niñas llamada Mary Louise, también se apretaron y no se soltaron hasta que Mary liberó sus manos. Cuando inclinó la cabeza, supuestamente el grupo de niñas afligidas por los hechizos de Mary decían que mientras Mary tuviera la cabeza agachada, ellas tenían supuestamente el cuello roto. Fue ingresada en prisión después de esta prueba. Por alguna razón fue pues dada de alta, se puede decir, o liberada el 18 de mayo de 1692. Ella y su familia creían que ya por fin iban a estar a salvo de las acusaciones y de la persecución de las personas, pero en realidad estas niñas que la habían acusado simplemente redoblaron los esfuerzos de que ella fuera ejecutada a través de un juicio por brujería. El 20 de mayo, una de las chicas, también Mary Louise, pasó todo el día experimentando ataques severos, sin precedentes, durante los cuales dijo que ella estaba siendo estrangulada y pidió que mataran a Mary inmediatamente. Varias de las otras chicas también afectadas afirmaron que podían ver la aparición de Mary estrangulando a Mary Louise. Se puede pensar que en realidad ellas estaban tal vez mintiendo, o alguna riña o alguna interacción con Mary o con su familia pudo haber sido el catalizador para que estas niñas hicieran pues este teatrito, se puede decir, para que Mary fuera pues ejecutada. Esa misma noche se emitió una segunda orden de arresto contra Mary a la medianoche, después de experimentar 2 días de libertad apenas y de haberse podido reunir con su familia. El mariscal la sacó de su casa, la separó de su familia y la llevó de vuelta a la prisión, donde fue cargada con unas pesadas cadenas. Una vez que regresó a prisión, los ataques de la niña Mary Louise, curiosamente, se detuvieron. Mary fue juzgada nuevamente y fue condenada a muerte el 9 de septiembre de ese año. Su hermana Rebecca Nurse, de hecho, había sido ahorcada por brujería 2 meses antes. Otra hermana, Sarah Cloyce, había sido juzgada, pero ella sí había sido liberada. Antes de su ejecución, Mary escribió una carta a los jueces pidiendo que no se derramara más sangre inocente. Su carta generó simpatía y dudas en la aldea de Salem, pero no pudo evitar su destino final. Hace mucho tiempo que el tribunal dejó de prestar atención a todo lo que dijeron los condenados, se decía por ahí. Era pues básicamente
hablarle a oídos sordos. La gente ya tenía un proceso bastante bien definido de cómo acusar, llevar a juicio y ejecutar a estas mujeres que se les acusaba de brujería. Y como yo les decía, era prácticamente imposible que pudiera ser exonerada y más dejada libre. Y otras 7 personas fueron trasladadas a Gallows Hill y colgadas el 22 de septiembre de 1692. 2 meses después del ahorcamiento, una mujer llamada Mary Herrick dio testimonio sobre una supuesta aparición de Marytown Stee. Ella testificó que fue visitada por Mary, quien le dijo que había sido ejecutada injustamente y que ella era inocente de brujería y que había venido a reivindicar su causa y pues corregir todo este mal de alguna manera. En 1711, la familia de Stee fue compensada con 20 libras del gobierno para pues compensar la ejecución que ya se consideraba que había sido injusta. Esta es pues una historia un poquito diferente a muchas de las que hemos escuchado, en el sentido de que Mary no era una persona que en realidad tuviera tintes de que estuviera practicando la hechicería, de que hiciera, como nosotros le conocemos, trabajos a las personas. Siempre que escuchamos de alguna mujer que fue acusada de brujería, pues se cuenta que, no sé, que atraía a los niños del pueblo a su casa, que la gente acudía con ella para que hiciera algunos trabajos de sanación, para que les diga el futuro o algo. Pero aquí pues sí es incluso más triste porque Mary Stee era una persona, pues como decimos aquí ya hablando en calor, una persona bien, una mujer bien, y pues eso simplemente lo hace un poquito más trágico, como se desencadenó todo la acusación, el juicio y pues su fatal ejecución. Pero pues es ya, yo creo que uno de los casos más conocidos de Estados Unidos. Les comentaba que ella es mencionada por nombre por los personajes de El Conjuro, supuestamente en El Conjuro 1 está relacionada con Bathsheba Sherman, que es la bruja antagonista del Conjuro 1, que también existió y que de hecho su tumba fue vandalizada después de que la película se hizo famosa. Y también de hecho Marytown Stee tuvo por ahí una estatua que se le hizo en su honor, pero pues eso ya queda dentro del folclore de Estados Unidos, que sí se separa bastante del nuestro, por lo que puedo ver. Allá todo lo de las brujas es un tema un poco sensible, y más ahora que estamos en una época donde se está dando más atención a los derechos de las mujeres, a las injusticias que a lo mejor se pueden dar a notar más ahora que en la antigüedad. Y pues hablar de mujeres que fueron perseguidas, asesinadas, acusadas, y pues eso podría ser ahorita ya un tema que no se puede tocar con tanta facilidad. Y pues por lo menos yo estoy un poquito, pues se puede decir, feliz de que se diera una compensación y que se aceptara que de alguna manera estuvo injustamente acusada Mary Stee. Pero ya continuando con otra bruja, aquí se tiene todavía más fantasía, y esta bruja de hecho la conocí viendo un video donde unos investigadores hacen su labor de poner sus cámaras, de grabar sonidos, y en uno de los clips, mientras están haciendo preguntas en la casa donde habitó esta bruja, se puede ver claramente cómo una de las mujeres que estaba ahí como parte del equipo de investigación se le deforma la cara de una manera tan parecida a la típica de una bruja, que pues de hecho me impactó a manera de, pues, para empezar, cuál es la historia de esa bruja y qué tanto se le atribuye de poder para poder hacer que una investigadora de la actualidad tenga pues, un suceso tan extraño como que se le deforme la cara en un video asemejando a una típica bruja como nosotros la conocemos. Y es el caso de Ursula Kemp. Era una partera inglesa que en 1582, todavía antes, fue juzgada por brujería y ahorcada. Kemp fue acusada y aparentemente confesó, de usar familiares para matar y atraer enfermedades a sus vecinos. Aquí cabe mencionar que los familiares
así se les dice, familiares, a unos espíritus acompañantes que toman generalmente formas de animales y que ayudan a las brujas a pues hacer toda la actividad de brujería que ellas realizan. El caso más conocido es el del gato Salem en Sabrina. Ese sería un espíritu que se les llaman familiares. Kemp nació en Saint Osyth de Essex. Era una mujer astuta a la que sus vecinos llamaban con frecuencia para curar enfermedades y dolencias. Más tarde fue culpada por causar enfermedad y muerte supuestamente con intención, y finalmente fue juzgada por brujería en Chelmsford en febrero de 1582. La vecina y ex amiga Grace Turlough testificó que cuando su hijo Davy estaba enfermo pidió ayuda a Kemp. Davy se recuperó temporalmente de la enfermedad y Turlough creyó que Kemp lo había curado. Algún tiempo después, Turlough y Kemp discutieron sobre el cuidado de la pequeña hija de Turlough, también llamada Joan. A los pocos meses de edad, esta bebé se cayó de la cuna y murió con el cuello roto. Aquí, como paréntesis, estamos viendo ya desde ahorita una similitud de cómo es aquí en nuestro país, de que la brujería se usa para hacer curaciones, de que las personas acuden a este tipo de personas que realizan estas actividades de brujería, y aparte de solicitar trabajos y de causarle desgracias a otras personas, también lo hacen a manera de encontrar una cura a padecimientos que no son, pues en ese momento tal vez accesibles económicamente para curar, o que simplemente pues por la ignorancia de las personas prefieren ir con alguien conocido y con la superstición que nosotros tenemos prácticamente inyectada en nuestro ADN, pues solicitan servicios como estos. De hecho, uno que es muy sonado aquí en nuestra región, no sé si se le puede considerar brujo, pero sí se le atribuyen bastantes milagros de curación, pues es el famoso niño Fidencio. Aquí tenemos un claro ejemplo de una persona que lograba atraer cientos y cientos, se puede decir que hasta miles de personas que se considera, yo creo, hasta peregrinación, acudir con él para que él los curara de enfermedades que para ellos eran extrañas o incurables, y pues ahora es parte de lo que se puede considerar como folclore o incluso mitología de aquí de nosotros, del noreste del país, y se me hace bastante similar como la gente del siglo XVI de Inglaterra hacía pues básicamente lo mismo. Una mujer llamada Alice Leatherdale testificó que Ursula Kemp le había pedido un poco de arena para fregar. Arena aquí se entiende como un limpiador abrasivo, y que ella la había rechazado, sabiendo que Kemp era una mujer un poco traviesa. La hija de Leatherdale, Elizabeth, más tarde vio a Kemp, quien supuestamente le susurró algo al oído. Cuando Elizabeth cayó enferma y murió, Leatherdale culpó a Kemp por hechizar a la niña. Les digo que antes bastaba simplemente con hacer algo sospechoso y ya estabas, si eras mujer obviamente, estabas en rumbo a ser acusada de brujería. Ahorita yo creo que lo que más nos preocuparía si viéramos a una mujer susurrándole a nuestros hijos, pues es nada más de que a lo mejor se lo quiere robar o a lo mejor se le hizo conocido por ahí, pero antes era de que esa señora probablemente sea una bruja. El hijo de 8 años de Kemp, llamado Thomas, testificó que su madre tenía 4 espíritus o familiares. Los describió como un gato gris llamado Tiffy, un cordero blanco llamado Titi, y un sapo negro llamado Piggin, y otro gato negro llamado Jack. Dijo que había visto a su madre darles a sus familiares cerveza y pastel, y que les permitía pues alimentarse de la sangre del cuerpo de ella misma, de Ursula Kemp. El juez Brian Darcy dijo que Kemp le hizo una confesión completa en privado. Kemp le dijo que aproximadamente 10 años antes ella había experimentado una cojera en sus huesos, según ella, y acudió con una mujer local que le había contado a Kemp que tenía que hacer un ritual porque ella había sido hechizada. Ella recomendó un ritual pues que se podría considerar arcaico, y pues en ese momento cualquier cosa que fuera
un poquito salido de la medicina convencional, podría también considerarse algo como brujería. Hemos escuchado en bastantes películas que si tú viajas al pasado y enseñas algo tan complicado como un teléfono celular o un encendedor, ya tenías prácticamente la horca atada al cuello. Kemp realizó el ritual y se recuperó. 2 mujeres que ella conocía solicitaron su ayuda también para la cojera, y así fue como empezó todo esto, toda esta incursión de Kemp a la, pues, brujería, según la gente que la rodeaba. Ella los ayudó de la misma manera que ella se había ayudado a sí misma, y al parecer también se recuperaron. Desde entonces, ella había realizado servicios de curación para sus vecinos. Ella admitió a los 4 familiares que su hijo había mencionado. Ella dijo que eran 2 espíritus masculinos que mataron a personas y 2 espíritus femeninos que causaron enfermedades y destruyeron ganado. Kemp nombró a otras 12 mujeres como brujas, supuestamente, 6 de las cuales fueron ahorcadas, incluida Kemp en 1582. Muchas de las acusadas confesaron libre y abiertamente practicar la brujería, incluso sabiendo que eso les iba a causar la muerte. Ursula Kemp ya finalmente fue ahorcada en Chelmsford en 1582, y en 1921 los esqueletos de 2 mujeres fueron encontrados en un jardín de St. Osyth por Charles Brooker, uno de los cuales se creía que era precisamente de Ursula Kemp. Los esqueletos de brujas se convirtieron en una atracción turística local con un cargo de admisión para verlos. Ahí sí ya sabemos que si un cuerpo ya es lo suficientemente viejo y nadie lo reclamó, ya puede ser utilizado por lo menos para obtener dinero de entradas, si es que tiene una buena historia como trasfondo. Y yo los dejo por ahora con nuestras 2 brujas más famosas. Ya sabemos que Mary Townley es una, pues, ya bien conocida allá en la cultura norteamericana, y ahorita continuaremos con más. Por lo pronto vamos a un breve corte, pero quédese con nosotros que ya volvemos a Mundo Increíble. Para los amigos que se quedan aquí en Facebook, ¿a poco no es un poco extraño escuchar cómo es todo de las brujas que ya conocemos, que tenemos bien integrados en nuestras almas mexicas, en nuestras almas aztecas, pero verlas ya desde otro punto, desde otro ángulo? Y cuando aquí en nuestro país nos dicen que una señora es bruja que hace trabajos, lo más probable es que sí lo haga, porque aquí pues es hasta cierto punto pues un negocio, una habilidad, un servicio que se presta. El Guasón dijo que si eres bueno en algo no lo hagas gratis, y aquí no es algo raro. Ya cada quien sabrá si los trabajos funcionan, ya cada quien tendrá la decisión de si todo eso de la magia de verdad funciona y es real. Pero de que aquí en México las personas que practican brujería existen, pues sí, existen, y es prácticamente un oficio que no creo que se vaya a acabar en un futuro cercano, por más que avancen los años, por más que nos adentremos al siglo XXI, siempre vamos a tener ciertas cosas de nuestra cultura, bueno, entre comillas, porque es también bien sabido que la brujería aquí en México y en América Latina es una conglomeración de muchas prácticas de diferentes lugares, incluso desde África, y cómo la santería llegó aquí a América y se mezcló con todo lo que tenían ya los indígenas y los mestizos, y pues se hizo de verdad una verdadera fusión, una quimera de creencias en cuanto a la magia. Y pues ahora ya no sabes si lo que te están diciendo en una lengua extraña, sea náhuatl, sea de aquí, o sea incluso alguna lengua de por allá del continente africano. Pero pues, como les estaba diciendo, es un verdadero contraste de que aquí esa señora es una bruja, así te creo completamente 100%, pero ya en los siglos pues 16, 17, de lo que se considera Inglaterra, Europa, y ya más adelante los colonos de Estados Unidos, pues era básicamente simplemente el miedo que se tenía a todo aquello desconocido y que se salía de la pauta cristiana con la que llegaron los colonos, o que se mantenía todavía como protestantismo en Europa. Y pues era el miedo a lo nuevo, miedo a lo pagano, y cualquier cosa que fuera diferente pues era del diablo.
era del demonio, era obra de Satanás, y si lo practicabas, si lo estudiabas, o si simplemente le caías mal a alguien, lo más probable es que te fueran a acusar de estar practicando brujería. Esto pues también tiene un poquito de relación con todo lo que se ha hecho siempre en las guerras que se han hecho pues debido a la religión, las cruzadas, la Inquisición, y pues sí, nuestro pasado está bastante lleno de pues de tragedias, se puede decir, de matanzas, y pues esperemos que ya conforme vayan avanzando los años, conforme vayamos metiéndonos un poquito más al siglo XXI, aunque cada quien se mantenga con sus creencias, que somos libres de hacerlo, pero pues hay que llevárnosla tranquilo, como quien dice, como quien dice por aquí. Me dice Linjin y Dali, una carita por ahí medio disgustada, ¿por qué será Linjin? Kike, Jerry, les aviso que mi maestra es una bruja para que vengan por ella. Bueno, pues ahí sí nada más habría que hacerle una prueba, fíjate en el estacionamiento, y si su carro es una de las escobas que pueden vender en cualquier supermercado, pues ya tienes por ahí una verdadera prueba. Cassandra Sánchez dice saludos, saludos Cassandra, y Judith Torres dice hola. Bueno, y ahora con los nuevos modelos yo creo que más bien sería una aspiradora, ¿no? Ahí habría que preguntarle de cuántos cilindros es. A lo mejor si es una devoradora, pues ya sería una deportiva, ¿no? Pero pues sí, aquí si te dicen bruja o brujo en México, pues no creo que tengas tanto de qué preocuparte, más bien ya te podrían estar considerando todo un emprendedor. Pero quédese con nosotros que ya estamos próximos a regresar a Mundo Increíble y hablaremos de todavía más brujas. Por cierto, sigue una que tiene un nombre un poquito raro, un título raro, vamos a ver por qué se llamará así como le dicen. Así que quédese con nosotros. Estamos de vuelta en Mundo Increíble y estábamos comentando de lo chistoso y gracioso que es que si anteriormente ser bruja era algo malo, algo fatal se puede decir, aquí ya estás poniendo negocios si dices que eres brujo o bruja. Aquí no nos ha pasado que vamos en nuestro carro, vamos en nuestra moto, vamos caminando, volteamos a un poste y ahí ya tenemos un anuncio de alguien que nos va a leer las cartas del tarot, nada más hay que marcar un número y agendar una cita. Es de verdad tan interesante el contraste de culturas y cómo se trata cada una. Mencionábamos que la persecución de las personas que se consideraban brujas anteriormente se debía bastante el miedo que la gente tenía a lo desconocido, a lo que se consideraba pagano fuera de la religión cristiana. Y aquí, en realidad, como todo fue una mezcla, como todo se integró y se puede decir que más bien todo se asimiló, pues aquí nosotros no tuvimos problema. Los latinos no somos tan conflictivos y mejor simplemente, en lugar de pelear contra algo, tratamos de ver cómo podemos sacar lo mejor de eso e integrarlo con lo que nosotros ya tenemos. Pero bueno, ya el tiempo dirá cómo este tema de la brujería, de la magia se va adaptando. No me imagino cómo va a ser América Latina en 100 años, ya pasando de siglo, y que tengamos, no sé, tal vez ya por fin los famosos carros voladores que nos prometían los supersónicos, pero que todavía puedas contactar a alguna persona que te haga algún trabajito, tal vez para poder amarrar a ese cyborg que trabaja contigo, o a esa linda robotina que está a dos cuadras de tu casa. Pero pues bueno, ya eso es solo el tiempo nos lo dirá. Vamos a continuar con otra bruja famosa. A esta se le conocía como Madre Shipton. Fue una profetisa inglesa temida y muy respetada del siglo XVI, nacida de una madre que también se sospechaba que era bruja. Cabe notar que entre todo eso de las brujas, cuando sí son brujas, es obviamente muy, 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 muy común que sea un conocimiento y una práctica que se va pasando de generación en generación. Pero cuando sí lo son, porque cuando simplemente fueron acusadas, pues ahí ya quedó la señora y sus hijos, pues yo creo que nada más se quedan con el trauma. Shipton fue descrita como horriblemente fea y desfigurada, tanto que los lugareños la llamaron cara de bruja y creyeron que su padre era el mismísimo diablo.
A pesar de su desafortunada apariencia, se decía que era la mejor clarividente de Inglaterra y a menudo se le comparó con el mismísimo Nostradamus, otro peso pesado de aquellos videntes que hicieron tantas profecías que ya no sabemos ya no sabemos si de verdad las hizo él, si se fueron creando más adelante, pero pues ahorita todo lo que es Nostradamus, Baba Vanga y ahora también estamos hablando de Madre Shipton, pues en el pasado se les tenía demasiada confianza a ese tipo de personas que trataban de predecir eventos futuros, nada más que los más curiosos, obviamente, no son eventos que pasaran inmediatamente en esas fechas que se dijeron, sino eventos siglos después, como se supone que Nostradamus predijo el levantamiento de Hitler hacia el poder, me parece que equivocándose nada más en una o dos letras, y pues es por eso que estos videntes se hicieron tan famosos, y más ahora que podemos investigar lo que dijeron y compararlo ahora sí con los sucesos actuales. Según la leyenda, ella había predicho la llegada de la Armada Española, la Gran Plaga de Londres, el Gran Incendio de Londres, la ejecución de María Reina de Escocia, y algunos incluso especulan que ella predijo la llegada de, adivine qué, el Internet. En todo el mundo los pensamientos volarán en un abrir y cerrar de ojos. Todo será más bien un ojo. Eso es lo que ella decía, y pues sí, si nos ponemos a pensar, sí sería como una predicción medio metáfora de lo que llegaría a ser el Internet y lo que es ahora. Afortunadamente, para ella, Madre Shipton no murió ejecutada como tantas brujas antes y como tantas brujas después. En cambio, murió de una muerte natural y se dice que fue enterrada en un suelo impuro. Bueno, sí, de hecho sí es cierto. Me están diciendo que hay una coincidencia aquí. Por ejemplo, la cámara es un ojo y es precisamente lo que es la ventana a ese mente global de la que podría estar hablando la Madre Shipton. Qué buena observación, ¿eh? Y pues ella, por lo menos ella, se salvó de morir ahorcada, de morir quemada, de morir ahogada, y pues tuvo una muerte normal, y se dice que fue enterrada en un suelo impuro en los bordes exteriores de York alrededor de 1561. Aquí no estaría muy seguro qué tan buena suerte tuvo ella para poder tener ese desenlace, pero pues haya sido o no haya sido bruja, nosotros nunca lo sabemos. No queda en nosotros juzgar si esa persona lo practicó o no, pero pues aquí tenemos una excepción a la regla, y por su parte, pues qué bueno, que no hubo una mujer más que haya sucumbido a los prejuicios de aquellas épocas. Y digo prejuicios porque actualmente fuera de nuestra cultura, fuera de las brujas que ya hablamos de aquí de América Latina, sigue habiendo brujas, se puede decir, que pues son en realidad personas, ya yéndonos a las definiciones más técnicas, pues son personas que tienen creencias espirituales, pero basadas más en la naturaleza, que hacen prácticas que se puede considerar brujería, pero pues son de botánica, que pueden hacer alguna medicina a base de plantas, que creen en los espíritus de la naturaleza, por ejemplo, el famoso espíritu de Gaia, y son consideradas todavía brujas. Incluso esas mismas personas se dicen brujas, como las famosas Wicca, pero pues no es algo que sea como lo que nosotros tenemos en nuestra mente de brujas, de personas envenenando ganados, haciendo que cultivos se pudran, raptando niños, comiéndose los niños. No, pues simplemente ahora son personas con lo que se puede considerar una religión, porque pues es bastante parecido a una religión, simplemente es algo más apegado a las cosas, dándole más bien un espíritu a las cosas materiales y no tanto basándose en cosas etéreas como lo hacen las religiones más mainstream, se puede decir. Vamos ahora a hablar de Agnes Sampson. Ella fue una comadrona y sanadora escocesa. A principios de 1590, el rey James VI de Escocia se casó con Anne de Dinamarca-Noruega, quien junto con su corte había estado temerosa y desconcertada por todo el tema de la magia oscura. Los temores de la reina superaron incluso al rey,
y después de que los dos experimentaron tormentas bastante fuertes y traicioneras en camino de regreso a Escocia, James VI lanzó una campaña contra las brujas. ¿Por qué? Porque llegó a la conclusión de que las brujas habían hechizado a la madre naturaleza y habían comenzado la horrible tormenta. Si hemos estado cerca del apocalipsis por malentendidos como en el siglo pasado, de cuando en un submarino ruso pensaban que Estados Unidos ya, bueno, un submarino soviético pensaban que Estados Unidos ya había lanzado misiles nucleares y estuvieron a punto de lanzar misiles nucleares de su parte, hasta que se dieron cuenta que todo había sido un malentendido, me parece que unas mediciones incorrectas de radar, y pues estuvimos a punto de tener un apocalipsis nuclear por un malentendido. Pues bueno, quién sabe cuántas mujeres fueron asesinadas por haber sido acusadas como brujas simplemente porque el rey James VI tuvo un mal viaje, ahora sí que tuvo un pésimo viaje, tal vez con turbulencia, y ya con eso dijo, pues, ¿sabes qué? Yo creo que fueron brujas, vamos a matarlas a todas. Ahí sí, esa mentalidad de antaño, de verdad, como nos ha dado capítulos oscuros en la historia de la humanidad, y capítulos que pues no se pueden en realidad justificar con nada más que como la ignorancia que se tenía en ese momento, y pues es simplemente parte de la evolución de las personas, parte de la evolución de nuestra cultura, y pues gracias a todo lo que se ha vivido y se ha aprendido, pues ya no estamos temerosos, por lo menos en este hemisferio y en algunas partes del otro, porque tenemos bien presente que si hay partes en el mundo donde todavía puede haber persecuciones simplemente por ser acusado como hechicero o bruja. De las 70 personas acusadas de ser brujas en el área de North Berwick entre 1590 y 1592, Agnes Sampson fue una de ellas, gracias a otra bruja acusada, Gillis Duncan. Las confesiones fueron en realidad provocadas por la tortura, y los interrogatorios a menudo provenían incluso del mismo James VI. Pero la leyenda cuenta que Agnes negó obstinadamente los cargos en su contra, entre ellos que había asistido a un aquelarre de brujas en la noche de Halloween para ayudar a crear la infame tormenta que le causó el mal viaje a James VI. Sin embargo, la tortura fue al final demasiado para ella y le rompió el espíritu, causando que ella dijera una falsa confesión. Privada del sueño y agotada de estar atada con una brida de bruja, que es un instrumento de tortura que se insertaban 4 puntas en la boca y estaba unida a una pared. Confesó ser aliada de Satanás y conspirar para matar al rey. Fue estrangulada y quemada hasta la muerte. Esto se puede incluso presentar actualmente con los interrogatorios de la CIA y de las fuerzas especiales y todo eso, cuando supuestamente tienen a terroristas y que lo están interrogando. En realidad, generalmente la tortura lo único que causa es una falsa confesión, porque pues el cuerpo y la mente humana tienen un límite de sufrimiento, de dolor, de angustia, y si hay una ligera salida que te lleve o posiblemente a tu liberación o más probablemente a escapar a través de la muerte, pues lo más seguro es que la persona lo tome. Y en este caso de las brujas, yo creo que ha habido demasiadas confesiones falsas simplemente por los instrumentos de tortura que se usaban en ese entonces. Yo he tenido la suerte de ir a una de las exposiciones, de las muchas exposiciones que se hacen en México sobre los instrumentos de tortura que se utilizaban, por ejemplo, en la Inquisición, y pues más que instrumentos diabólicos, se puede decir instrumentos que reflejaban la inhumanidad de la humanidad en ese entonces, pues en realidad también tenían bastante creatividad metidos en el diseño, porque sí se necesitaba alguien que de verdad se le ocurrieran ideas completamente locas, retorcidas, de cómo puedo torturar a una persona y que se vea increíblemente raro al hacerlo. Había desde instrumentos que te aprietan los pulgares hasta destrozártelos, hasta meterte la famosa pera en la boca y romperte la quijada, y bastantes cosas más que sí involucran, sí, lo que se puede considerar puramente sadismo,
Y yo creo que lo que se hacía anteriormente, aunque fuera hecho con la creencia de que era para purificar a la sociedad y todo eso, pues muchas de las cosas que se hicieron en ese entonces, lo más probable es que se hicieran por gente degenerada, por gente enferma, y pues lo que seguimos viviendo en la actualidad, no importa quién seas, en qué cargo estés, a quién representes, eres un ser humano y lo más probable es que también tengas alguna cosa medio desatada por ahí en tu cabeza. Pero pues bueno, vamos a hablar ahora de Merga Bien, perdón, una heredera alemana acomodada del siglo XVII, pero vamos a contarle de qué se trata esto volviendo del corte. Así que no se despegue, quédese con nosotros aquí en Mundo Increíble, que ya volvemos. Continuando con nuestros amigos de Facebook, yo les recomiendo que si algún día están caminando por aquí, por la ciudad, y están, no sé, cerca de los museos o algo, se fijen bien porque muchas veces hay exposiciones como la que yo fui a ver. Yo tuve la oportunidad de verla en la Ciudad de México y me parece que prácticamente cada año hay por ahí alguna exposición que se trate de los instrumentos de tortura o de la cultura que se tenía en la época de la Inquisición. Y pues sí, es un poco de morbo lo que nos llama a ver todo eso, pero pues también es algo de cultura la que tenemos que ver. Por más oscuros que sean los episodios de la humanidad del pasado, pues se tienen que saber porque, como se dice, aquel que no aprende del pasado, pues está destinado a repetirlo. Y sabemos que hay bastantes cosas que estamos todavía repitiendo en el presente. Así que por lo menos lo que podemos hacer es conocer de esto, de cómo se llevaba a cabo y de tratar de empatizar un poco incluso con las personas de aquella época que tuvieron que padecer la tortura a través de estos instrumentos y bajo el yugo de las personas que simplemente buscaban lograr obtener poder o verse bien enfrente de las personas que tenían el poder. Y no es como para criticar alguna creencia ni nada, pero pues todo sabemos que siempre ha estado ligado a lo que se tiene como una creencia correcta y una creencia incorrecta. Por lo menos ahora en la actualidad tenemos ya un poquito más de tolerancia entre todos, por lo menos como yo decía en el hemisferio occidental y parte del hemisferio oriental, porque todavía hay bastantes países que, ya sea por su desarrollo cultural, por su desarrollo económico o por la enorme y gran cantidad de cultura y pasado que se tiene ahí, pues se siguen teniendo bastantes creencias que pueden llegar a ser peligrosas para toda aquella persona que se salga de los lineamientos. Y también para quien son peligrosas las creencias pues religiosas y espirituales, pues para también los animales. Sabemos que la gran mayoría de los animales que son cazados ilegalmente, por ejemplo en África, son porque, no sé, por ejemplo, los cuernos de los rinocerontes, los colmillos de los elefantes y las partes de los tigres son vendidas a los mercados negros porque los principales clientes son personas que creen que esos materiales tienen alguna función espiritual o alguna función que les va a quitar algún padecimiento o que les va a dar algún tipo de habilidad o desempeño que no tienen. Pero pues lo principal es el problema, que estamos acabando con fauna invaluable, fauna que sería demasiado difícil salvar si se llega a un punto donde ya esté próximo a la extinción, pero pues sí, la humanidad, su creencia espiritual y su creencia de superstición, sí ha causado bastantes daños colaterales, daños directos, y los animales ni siquiera se han salvado de eso. Yo por mi parte, pues ahorita que traen todo esto de los incendios en el Amazonas, que ahorita sí anda mucho en la noticia de todo lo que está pasando en el Amazonas, ¿se acuerdan que de hecho incluso la emisión pasada estábamos hablando de Graham Hancock, de todos los descubrimientos que se han hecho en el Amazonas, de las sociedades de gran tamaño, de millones de personas que habitaron dentro del Amazonas, de lo que se está encontrando actualmente como reliquias, como objetos arqueológicos, y de también el descubrimiento de que muchas de las personas nativas de esa zona tienen genes que los hacen estar un poco relacionados con personas de Australia, con personas de Papúa Nueva Guinea. Y pues lamentablemente ahorita con todo lo que está pasando,
pues se va a perder demasiado del ecosistema, de la biosfera, pero pues a lo mejor lo único que se podría considerar bueno es que tal vez podamos conocer un poco más de lo que oculta el Amazonas. Esperemos que se pueda ya apagar ese incendio próximamente y pues que se salven la mayoría de los animales, lo más que se pueda, la cantidad de animales que son de verdad impresionante la diversidad de esa zona. Y estamos de vuelta en Mundo Increíble. Estábamos mencionando el tema que ahorita está en boca de todos, de los incendios del Amazonas, de lo que habíamos comentado de Graham Hancock y todos los descubrimientos que se han hecho en esa zona específica de Sudamérica. Pues, lamentablemente se está perdiendo bastante flora, bastante fauna. Lo único que siento que va a poder solucionar ese problema, pues va a tener que ser una cooperación internacional, ya sea de los países de Sudamérica o por fin la intervención de alguna potencia extranjera. Pero pues espero que no se acabe ninguna especie, no se extinga ninguna especie, ya sea vegetal, animal o lo que sea, y que no se destruyan los objetos arqueológicos que sabemos que hay ahí, que no se han descubierto todavía y que podrían ser incluso todavía más extraordinarios que, por ejemplo, Göbekli Tepe. Pero vamos a continuar con las brujas famosas de las que estábamos hablando. Iniciamos con Merga Bien antes del corte. Les decía que ella era una heredera alemana acomodada y acaudalada en el siglo XVII. Merga estaba con su tercer esposo cuando su destino se selló por una acusación de brujería. A pesar de ser un periodo relativamente pacífico en la historia, la pobre Merga vivió en Fulda, Alemania, un lugar muy alejado de la estabilidad. Después de haber regresado al poder después de un largo exilio, el acérrimo reformador católico príncipe abad Baltasar von Derbanch ordenó una caza de brujas masiva entre 1602 y 1605 para purgar todas las actividades liberales e impías. De las más de 200 personas acusadas y ejecutadas por ser brujas en Fulda, Merga fue considerada la más famosa. Las circunstancias que condujeron a su muerte no fueron las más oportunas. Acababa de regresar a la ciudad después de discutir con uno de los empleadores de su esposo y aparte se encontraba embarazada. Lo que les pareció raro a la gente porque ella llevaba por lo menos 14 años con su tercer esposo y nunca antes había tenido algún hijo con él, por lo que naturalmente los llevó a creer que ella había tenido relaciones con el mismísimo demonio y de esto se produjo pues un vástago impío a los ojos de las personas de la localidad de Fulda. Junto con ese lascivo acto sobrenatural que cometió supuestamente Merga, se vio obligada a admitir que había matado a su segundo esposo e hijos, uno de los hijos de los empleadores de su actual esposo, y que había asistido a un sábado negro. Se le acusó pues prácticamente de todo lo que se le podía acusar. Fue quemada en la hoguera en el otoño de 1603. Es recurrente que sean quemadas. Había también una supuesta prueba de aventarlas amarradas a una silla, a un cuerpo de agua, a un lago, a un río. Y la lógica de estas personas era de que si te hundes y mueres, pues no eres una bruja y te irás directo al cielo, pero si flotas, pues vas a ser una bruja porque obviamente vas a estar usando tus poderes mágicos para salvarte a ti misma. No había cómo ganar. Era una sentencia de muerte prácticamente ser acusada y en este caso, aunque sí había hechiceros y sí también se les atacaba con la misma ferocidad de ser ejecutados, pues cabe mencionar que en esas épocas las mujeres pues eran todavía tratadas con más, pues se puede decir, más, un poco de misoginia juntada con el sentimiento de superioridad de los hombres de ese entonces, y pues eso ha aumentado todavía con el tipo de cultura que se tenían tanto en Estados Unidos como en Europa, pues causaba que las mujeres fueran el principal objetivo de las acusaciones, aparte de que también
pues se les acusaba de ser como consortes de Satanás. No era simplemente que practicaran la brujería, no era simplemente que hicieran algún aquelarre o alguna actividad, sino que ellas supuestamente al ser mujeres pues se entregaban al mismo demonio. Pero pues bueno, esas son las creencias de antes, así que pues ya vamos a tratar de enorgullecernos un poco de lo que nosotros ya hemos logrado como sociedad en cuanto a no estar matando personas, por lo menos no con ese tipo de justificaciones. Vamos a continuar con la historia de Malin Matsdotter. Era una viuda sueca de ascendencia finlandesa, acusada por sus propias hijas de ser una bruja. Pero en este caso no había brujería involucrada. En cambio, la acusación de las hijas fue que ella secuestró a sus hijos y los llevó a un sábado satánico. Malin, junto con Anna Simonsdóttir Hack, fueron las últimas víctimas ejecutadas por ser brujas durante la gran cacería de brujas sueca de 1668 al 76, a menudo denominada como el Gran Ruido. Lo que hace única a Malin Matsdotter es que es considerada como la única bruja en la historia sueca que ha sido quemada viva. Normalmente las brujas primero eran decapitadas o colgadas hasta la muerte antes de que ya sus cuerpos fueran incinerados en la hoguera. Pero parece que la negativa de Malin de admitir que ella era bruja y que había realizado actos de brujería fue lo que enojó a las autoridades y simplemente viva la aventaron ya al fuego. A diferencia de su compañera de muerte, Ana, quien humildemente pidió perdón, aunque en realidad nunca admitió ser bruja, Malin mantuvo firmemente su inocencia hasta el final y sus salidas hicieron historia. Su obstinación a ser admitido sus pecados de brujería fue lo que le hizo entrar a esta lista de brujas famosas. Y pues como estábamos hablando anteriormente de que la tortura lleva generalmente a una pues confesión falsa, porque las personas prefieren mejor ya simplemente pues morir a seguir siendo torturadas, pues aquí Malin sí logró por lo menos hasta el mismísimo momento de su muerte defender su inocencia, y pues eso fue el legado que ella dejó, y pues yo creo que fue lo mejor a lo que pudo aspirar. Cuando las llamas cubrieron su cuerpo, según los informes, no gritó ni parecía sentir dolor. Para los lugareños era una prueba fidedigna de que ella era una bruja. Sin embargo, poco después de su muerte, una de sus hijas fue condenada por perjurio y ella también fue ejecutada. Aquí podemos decir por lo menos que hubo un poco de justicia a esas hijas de su bruja, de su bruja madre. Y eso es algo por lo menos raro que sucediera. Les comentaba que en esas sociedades te podía acusar tu vecino, te podía acusar tu sobrino, tu tía, todo, cualquier persona que estuviera alrededor de ti y tuviera ya nada más un pequeño conflicto contigo, y bastaba con decir, es que me está embrujando y viene a mi ventana en las noches, o hizo que mi ganado muriera, lo envenenó, e hizo que mis sembradíos se pudrieran. Y pues eso es un poco, nos invita un poco a pensar qué tipo de psicología se movía entre esas sociedades. Primeramente pensando que pues eran personas bastante religiosas, conservadoras, pero pues es como quieres, una contradicción, porque si tú eres una persona muy religiosa, sobre todo de la religión cristiana, la religión católica, pues se supone que no debes mentir, se supone que no debes levantar falsos y menos buscar el mal para los demás. Pues no sé qué tipo de psicología se manejaba entre todas estas personas en esos tiempos tan confusos, se puede decir, para que a diestra y siniestra se estuvieran matando entre ellos mismos, ya no tanto con batallas, no tanto con guerras o guerras civiles, sino simplemente con juicios, procesos y ejecuciones. Pero pues son tiempos completamente distintos. Se puede decir que eran seres humanos tal vez no biológicamente distintos a nosotros, porque seguían siendo Homo sapiens sapiens, pero de verdad nos hemos dado cuenta, sobre todo entre más avanza el estudio de la antropología, que son tan diferentes las culturas que ha habido en la humanidad, de cómo llegamos literalmente a sacrificar personas
para los dioses, literalmente llevarlas a templos y sacrificar vírgenes para satisfacer a deidades. Y luego pasamos a perseguir brujas, luego pasamos a luchar contra otras religiones en guerras que se decían guerras santas. Después era por cuestiones territoriales, ya empezamos a meternos con guerras políticas, y ahora pues ya nosotros estamos en lo que se puede considerar, créalo o no, en la época más pacífica de la historia de la humanidad. Bueno, ahí sí ya cabe en contraste, ¿no? De que cada quien lo vea si le parece o no, pero pues lo que podemos hacer ahorita por lo menos es estar por ahí. Bueno, ahorita ha habido demasiadas confrontaciones de índole social, sabemos ahorita es más si estado en las redes sociales, que se está haciendo prácticamente, yo creo que el preludio a una guerra social, pero pues lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer es esperar lo mejor, y sabemos que el diálogo siempre va a ser la primera opción, y lo último que queremos pues es tener la sangre de alguien más en nuestras manos. Eso ya es un tema para desglosar más adelante en otro episodio, pero vamos a reflexionar con qué nos quedamos de este especial de las brujas. Nos quedamos con que siempre va a haber algún grupo de personas que va a ser más vulnerables a que se les acuse de algo, pero también vamos a reflexionar en que esa cierta cosa de la que hablamos ahorita, de la que se les acusaba, sí existe y sí se practica, y la tenemos aquí, probablemente en nuestra colonia, probablemente se anuncien pósters, probablemente hemos pasado incluso por un mercado entero dedicado a todas esas prácticas, y ahí nada más nos queda más que tener un ligero escalofrío con las estatuas enormes por las que caminamos y volteamos y ¡ay, no! Pero pues sí, aquí sigue siendo parte de nosotros, no se va a acabar próximamente, y mientras usted no le haga una mala cara, no se le quede viendo de más a alguna persona, pues yo no creo que tenga de qué preocuparse. Si no, pues sabemos que hay muchas personas que nos pueden ayudar. Bueno, ahí también cabe mencionar que la brujería se usa para un sinfín de cosas que pueden parecer desde crueles hasta ridículas. Si nosotros nos preocupamos de que, ay, es que esta señora yo le caigo mal y me va a hacer un trabajo, pues acuérdense que también puede pasar que a lo mejor a la secretaria le gustó a usted, y ahorita ya tiene una foto de usted enterrada en alguna maceta, o a lo mejor le pasan un tecito por ahí, el tecito sabe raro, y pues mejor ahí ya mejor no se lo tome. Pero pues bueno, es lo que le pone de verdad el sabor a nuestra cultura, como los famosos calzones rojos de Año Nuevo. Y pues podemos decir que nosotros sí somos un poquito más interesantes, ¿a poco no? Por ahí luego hablamos de que, ay, los güeros desabridos y todo eso, pues es porque nosotros tenemos bastante sazón, ya sea visualmente o culturalmente. Los mexicanos, los latinos, si nos vamos a cualquier país europeo, cualquier país anglosajón, tenemos bastante de qué hablar, y simplemente con darles unos dulces de los picantes, o hablar de lo que nosotros hacemos aquí en nuestras tradiciones y fiestas que ya se acercan, las mejores y las más chidas fiestas de todas, ya se acercan en el maravilloso otoño que ya está por llegar. Pero yo le quiero decir que esperamos tener buenos episodios precisamente con esos temas del Día de Muertos, de Halloween, y por qué no, con las festividades que siguen después, aunque sean de un tono ya más benévolo, pero pues aquí lo podemos ver en Mundo Increíble. Por mi parte, le agradezco bastante que se haya sintonizado aquí en Radio UPG. Espero que nos acompañe también el siguiente viernes, ya sabe, Mundo Increíble cada viernes de 8 a 9. Yo soy Fernando Carrizales y les deseo que tenga un fin de semana ya más fresquecito. Agarre su paraguas si va a salir, y pues nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias.